Bueno, hola Diana, bienvenida a B-Prime. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias, gracias por invitarme y bueno, me parece que es un espacio súper divertido y un espacio muy contributivo para muchas personas. Gracias. Te cuento que yo escuché de ti, bueno, por casualidad. A mí me gusta mucho todo este tema de nutrición específicamente, pero en general salud. Y encontré una entrevista tuya, yo te contaba el otro día en Caracol Radio, donde estabas hablando del peso cuántico y de la energía de los alimentos y me encantó lo que estabas diciendo. Luego fui, miré tu Instagram, bueno, todo el trabajo que haces y yo dije, ya, tengo que invitarla al podcast. Eh, Súper. sí, Diana, entonces tú eres médica, médica cirujana, especialista en medicina alternativa. Entiendo además que tienes una especialización en medicina tradicional china, acupuntura, medicina biológica, bueno, mejor dicho, todo. Sí, Cuen- así es. sí, cuéntame primero qué te llevó a hacer esa especialización en medicina alternativa, a irte por el lado de la medicina alternativa. Bueno, esto nace un poco más atrás, cuando elijo medicina convencional, desde esa intención de adquirir un conocimiento que me permitiera aún hacer. Cuando llego a la práctica, me doy cuenta de que el cuerpo es como una obra de arte, ¿sabes? Y esa obra de arte manifiesta toda nuestra realidad con el dinero, con las relaciones de pareja, con los alimentos. Y me empiezo a dar cuenta de que el tiempo que tenía de consulta, que aquí en Colombia, no sé cómo lo manejan afuera, pero aquí en Colombia es un tiempo específico que es pues corto, no me permitía estar en ese espacio de escucha y de como de darles espacio a las personas para ser conscientes de lo que estaba manifestando su cuerpo. Entonces empiezo el camino de la medicina alternativa, primero desde algo muy desde la materia, entonces empiezo terapia neural, acupuntura, homeopatía, todos estos procesos, donde de una forma más natural vamos al origen de los síntomas para resolver algo que está alterado o que algo que un problema que hay en el cuerpo. Después de muchos años de transitar este camino, que aún es una herramienta muy útil para mí, empiezo a sumergirme en todo el tiempo, en todo el tema de la conciencia de la bioenergética, eh, de la sintergética, de la biodescodificación, y ahí ya el hacer se convirtió en el ser porque me incluía a mí. Entonces empecé un proceso donde comencé a darme cuenta en mí misma y a través del espejo que son los pacientes, los consultantes, de todo eso que no estaba resuelto y que mi cuerpo estaba tratando de mostrarme con los síntomas. Entonces ahí llegué a varias conciencias, a varios darme cuenta. Uno de esos, pues somos seres energéticos. El 90%, bueno, estamos compuestos desde la física cuántica de átomos, que en un 90% somos espacio vacío como los átomos. Entonces aquí donde estamos las dos, el 10% tuyo es la parte física, la materia, y el 90% es tu energía. Entonces hay un campo electromagnético que te está rodeando. Ese campo electromagnético se conecta con otros campos, con el entorno, con la energía del árbol, de absolutamente todo. Y esa energía tiene tres características y es que tiene información. Por ejemplo, hay sitios donde entras y sientes como si hubiesen peleado en ese sitio, sientes una energía de tristeza, hay una información en esa energía. Hay una conciencia que es un regalo debajo que más adelante lo hablaremos, un regalo debajo, por ejemplo, de esas emociones que a veces juzgamos como incorrectas y que definitivamente siendo seres energéticos, pues la energía, como aprendimos en quinto de primaria,
no se crea, no se destruye, solo se transforma. Entonces, cuando morimos, esta energía que somos simplemente se transforma, no se destruye. Entonces me doy cuenta de toda esta información, me doy cuenta que cuando el cuerpo se manifiesta no es algo que nos sucede, no es un Espérame un castigo. segundo, Diana, que estoy escuchando un ruido y no sé si viene como si fuera un carro, de pronto. Ah, es un avión. Ok, vale, dejémoslo pasar y si los aviones son. Y en Bogotá se escuchan en todas partes, ¿verdad? Yo vivo en la sabana y sin embargo Sí. hay. Bueno, listo. Perdóname que te corté. Sígueme contando. Entonces me estabas diciendo que, bueno, es que hay varios puntos ahí para tocar, pero me estabas hablando de la energía, del campo electromagnético que todos somos. Ujú. Ok. Entonces, además de ese campo electromagnético, les contaba que aprendí a ver a través de las personas y de mi propia experiencia que las enfermedades, los síntomas, no es algo que nos sucede, no es un castigo, o cuando lo vemos así desde ese espacio, desde algo que me pasa, algo que me sucede, algo que es casual, pues entonces en ese espacio, digamos, de víctima de la enfermedad, pues no creo ningún cambio. Realmente las enfermedades no nos pasan, realmente nosotros creamos eso en nuestros cuerpos. Y ahí es un poco, ¿no? Bueno, las personas dicen, yo creé este dolor de rodilla, yo creé este lumbago, es como, wow, Sí, sí, exacto. No, no es bien recibido cuando se dicen esas cosas, ¿no? Como exacto, quién quisiera tener este problema, ¿por qué lo crearía yo? Por supuesto. Ujú. exacto. Entramos a un espacio donde, bueno, es un poco confrontante, pero en las personas cuando entran a observar que quizás eso que está mostrando el cuerpo, que es una información, está relacionado con una emoción que guardé, que le dije a mi cuerpo, guarda esta rabia y se convirtió en rencor, o que le dije a mi cuerpo, guarda este punto de vista fijo y mételo ahí introdúcelo y guárdalo, ese miedo, bueno, lo que sea, entonces nuestro cuerpo lo que hace es mantener eso allí hasta que elijamos algo diferente. Ujú. Y, por ejemplo, personas con cáncer es muy claro. Entonces, venían y ellos mismos dicen, no, venía en un momento de mi vida de separación, de mucho estrés, cero contacto con mi cuerpo o conciencia de mí mismo. Hay gente que me dice, ni me conozco. Y este proceso me ha permitido conocerme. Entonces, es ese espacio de no ver la enfermedad como un problema, como si hubiese algo erróneo en el cuerpo, sino ese espacio de ser consciente qué es lo que hay ahí y cuál es el regalo debajo, qué hay debajo de eso. Todo este tema de la medicina alternativa y medicina holística, digamos, me llama muchísimo la atención y además me parece esencial. Es justo lo que tú acabas de hablar, ¿no? No solo como la medicina tradicional va a revisar directamente la enfermedad, a veces sin mirar tanto la causa, o sea, por supuesto que estoy agradecida con los médicos tradicionales y los médicos cirujanos son, mejor dicho, los héroes, los necesitan, por supuesto, absolutamente, a todos. Pero lo que me gusta de la medicina alternativa y la medicina holística es como lo que acabas de describir, que mira todo lo que está alrededor del ser humano, ¿no? La situación, el ambiente, las emociones, y claramente no desconecta el cuerpo, ¿verdad? De la mente, sino que las dos cosas van juntas y eso es lo que crea una enfermedad o lo que crea tu realidad en general, puede ser un componente de las dos. Hay dos, de lo que acabas de decir, hay dos cositas importantes que me gustaría hablar un poquito más. Y el primero es el tema de lo que tú nos decías, que que somos energía, o sea, como 99.99999% energía, porque es lo que acabas de decir, es verdad. El átomo como tal tiene 99.99%
de espacio vacío, digamos, ¿no? Porque, porque entiendo que ya no se define como espacio vacío, sino hay una, ¿cómo se llama? Am, como quantum field fluctuation, como, no sé cómo se traduciría eso, como las fluctuaciones del área cuántica, digamos. Entonces decían, no, hay unas fluctuaciones muy, muy rápidas y no está vacío, sino que es una cancelación de energías. Y entonces cuando uno piensa, digamos que para efectos se llama espacio vacío porque son energías canceladas, entonces se mueven tan rápido que no se ven. Y uno dice, ok, si el átomo es 99% vacío, ¿verdad? Y me acuerdo que había una analogía, decían, si el núcleo del átomo fuera una manzana, por ejemplo, el protón estaría a 2 kilómetros y lo que habría entre ellos dos sería pues estas energías, estas fluctuaciones rápidas canceladas que para efectos prácticos se denomina espacio vacío. Y uno dice, bueno, y si se pasa, es decir, las células están hechas de átomos, ¿verdad? Y nuestra mano está hecho de células y entonces lo sigues mirando y uno dice, ¿eso qué quiere decir? Que yo, Ana María, soy 99% espacio vacío, si se pone todo junto, ¿verdad? Y me llama mucho la atención porque por más de que la teoría, cuando uno lo piensa lógicamente, uno dice, claro, tiene todo el sentido, tiene todo el sentido. Ese es como el misterio de la física cuántica, ¿no? Y es que no hemos podido, no hay como una teoría de unificación que muestre que esta teoría de la física cuántica se puede reflejar en la física de los objetos reales o lo que llamamos como la física del humano, de la talla del humano, la física real. Entonces, eso es importantísimo porque aunque uno quisiera, sí, sí, así se proyecta, todavía no tenemos ese link, pero eso no quiere decir que no exista, ¿no? O sea, no lo hemos podido mover de esa manera, pero eso no quiere decir que no exista. Todo ese tema de la física cuántica es muy interesante. ¿Tú has escuchado al doctor Joe Dispenza, quizá? Claro, Sí, 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 claro, sí. ¿no? Él es gigante en todo ese tema y precisamente utiliza mucho el tema de la física cuántica, que también es un tema controversial y la medicina alternativa todavía no es como abiertamente aceptada por todo el mundo, ¿verdad? Ujú, Toda, sí. sí, Aún está, incluso al principio era, aquí se usaba el término de medicina alternativa, como usted escoge esta o esta, y ahora se denomina complementaria, que es un ajá, término más amable, donde todos nos sentamos y contribuimos para la mejora de una persona. Entonces, sí, lo que tú dices es cierto. La física cuántica nos está mostrando algo que desde los instrumentos que tenemos de medición aún no tenemos la tecnología para eso. Sin sí, embargo, ya hay. Cuando hablábamos de un campo etérico, de un campo de energía alrededor del cuerpo, cuando hablábamos de meridianos de acupuntura, que son canales de energía, hace unos años era como de qué me está hablando, muéstrame cómo es y no teníamos cómo. Hoy en día ya tenemos los equipos tecnológicos, la aparatología para colocar un punto de acupuntura y ver qué pasa en una pantalla, observar esa energía de todo el canal. Asimismo con el campo electromagnético. Tenemos objetos que nos permiten medir 3, 6 kilómetros del campo tuyo y no tenemos la posibilidad de medir más allá, pero es por los equipos. Muy seguramente cuando tú estás, tu cerebro en coherencia con tu corazón, en un espacio de expansión y de gozo, si medimos tu campo electromagnético, es posible que sea de aquí a la luna. ujú, ujú. Entonces, es bien interesante. Sí, sí, definitivamente. Y digamos que, hablando de todo el tema de la energía, cuando tú haces un acompañamiento en algún paciente, o sea, ¿cómo es el proceso? Digamos, ¿qué cosas miras? Primero, ¿qué tipo de pacientes tú atiendes o ayudas, verdad? Y segundo, ¿cómo es el acompañamiento? ¿Qué cosas miras? Ok. Veo desde niños hasta personas en procesos de muerte. Veo mujeres embarazadas. Veo el que requiera un espacio de mayor conciencia y un cambio en su realidad.
¿Cómo hago el acompañamiento? Entonces, inicialmente lo que hago es, estando ahí en consulta, y ese es como un secreto de mi consulta que les voy a contar. Primero reconozco el cuerpo que hay allí, o sea, hago como un espacio donde reconozco el cuerpo de la persona, mmm, y estoy en ese espacio de dar y recibir contribución de ese cuerpo. Nuestro cuerpo, ahí donde estamos, tú estás sentada, tu cuerpo está generando infinidad de reacciones bioquímicas, de las cuales no somos conscientes para estar. Entonces, cuando el cuerpo se enferma, cuando hay algún malestar, tu cuerpo ya ha agotado bastantes eh, procesos para que esto suceda. El cuerpo te ha estado susurrando al oído, esta relación no está funcionando con esta persona, o esta alimentación, mira, hay otra cosa, dame descanso, requiero más agua, y ya se vuelve tan persistente, y nosotros ignorando, porque pues más fácil tomar una pasta o ignorar las cosas, que llega un momento en que empieza a gritarnos, y esos son los malestares. Entonces, lo primero que hago en consulta, y para la gente es un espacio como raro, como de estar en gratitud y de conexión con ese cuerpo. Yo soy facilitadora de la conexión y de la comunicación con el cuerpo. Y después ya empiezo a escuchar las personas. Cuando las personas hablan, sale todo el inconsciente. Todo lo que requieren, todo su tratamiento, ellos mismos lo saben. El caso es que no nos escuchamos. Entonces, de entrada empiezan a decir, le digo, ¿con qué crees que está relacionado? Ah, esto empieza a partir de tal fecha, o a mi abuela tenía tal situación. Entonces, empezamos a darnos cuenta juntos. Yo sirvo de espejo para que esa persona sea consciente de lo que su cuerpo le está manifestando. Después de eso le pregunto al cuerpo qué requiere en cuanto a las distintas herramientas que hay. Acupuntura, a veces se requiere una terapia neural en una ciatalgia, eh, y no me quedo ahí, hago el proceso y vamos al origen. Entonces se hacen las dos cosas, pero la persona viene con dolor. Entonces hay que acompañarlo desde una forma muy amable. A veces el cuerpo requiere un antibiótico, claro que sí. Esto no es como esta medicina es mejor que la otra. La medicina es la que requiere el paciente. Y siempre desde un espacio de autoconocimiento y de crear conciencia y conexión con el cuerpo. Por eso las personas, cuando están en el programa de peso cuántico, o cuando van a consulta, sus realidades cambian, porque ellos eligen cambiarlas porque son conscientes de cosas, y entonces resulta que después de desenredar el nudo de un conflicto de la infancia, de reinterpretar esa situación, de verlo de manera distinta, de percibir el regalo que hay debajo de eso, pues cambian de trabajo, consiguen una pareja que es maravillosa para ellos, su cuerpo se desinflama la rodilla. Entonces es un todo, no podemos separar el cuerpo de la realidad de la persona. Y cuando tú mueves, facilitas que esa persona desamarre un nudo, suelte algo, pueda ser consciente de eso, eso va a generar un cambio en todos sus aspectos. Fíjate que acabas de decir algo que me pareció muy interesante, y es que tú hablas de el regalo debajo de, dijiste el regalo debajo de eso. Me imagino que es cuando estamos hablando de la enfermedad o del dolor o de lo que estuviera pasando. ¿Por qué utilizas, por qué te refieres como a el regalo debajo de la enfermedad? Bueno, mira, la, vamos a usar un ejemplo aquí. Por ejemplo, si hay alguien que pasa por una situación que le generó bastante miedo, o rabia, o tristeza, un duelo, por ejemplo, un duelo. Cuando la persona puede desde su mente sentir que ya lo superó, que ya pasó, ya hace tanto tiempo. Sin embargo, cuando entramos a mirar el malestar que está,
puede ser un malestar o puede ser un bloqueo en la vida, financiero, relacional, no consigo trabajo, se puede manifestar de cualquier forma. Cuando vamos a esa manifestación, por ejemplo, un síntoma, eh, la persona puede sentir, puede pensar que el duelo está resuelto, sin embargo, el cuerpo tiene una memoria biológica y el cuerpo nunca miente. Es maravilloso. El cuerpo es una maravilla, porque si tú me puedes decir, a mí no me gusta esta persona, y si te la encuentras y te pones roja, te sudan las manos, tu cuerpo no miente. Entonces, vamos a preguntarle al cuerpo, vamos a entrar en esa sensación del dolor de cabeza, y entonces el cuerpo mismo te trae esa imagen y esa emoción de ese duelo que no ha sido resuelto. Cuando tú puedes observar eso y entrar en esa emoción a través de los procesos que hacemos en consulta, es como si le pusieras un microscopio allá a la rodilla, a la cabeza, y entonces empiezas a ver qué lo originó, qué emociones habían ahí, y lo haces cada vez más microscópico, hasta que esa energía, llega esa energía de miedo, esa energía de tristeza, y cuando tú la miras, cuando tú la puedes observar ya desde un observador neutral, pues eso se disipa, ¿sí? Es algo que le colocamos ahí a nuestro cuerpo, le dijimos, guarda esto de manera inconsciente. Entonces, cuando accedemos allí, se disipa. Entonces, esta energía que ya está suelta, que ya no es sólida, que es la energía, se puede usar para miles de cosas, que es el regalo que hay debajo de eso. Entonces, el regalo que hay debajo de esa energía es que con esa energía vas a crear un proyecto, con esa energía, pues tu cabeza se puede sentir distinto, con esa energía vas a tener más conciencia al momento de elegir una relación. Entonces, como debajo de toda la energía, que no es ni buena ni mala, las emociones no son ni buenas ni malas, la vergüenza, la rabia, la tristeza, debajo de todas ellas hay un regalo. Si nosotros nos permitimos estar en un espacio, por ejemplo, de tristeza, como hacen los poetas, pues crean una super poesía. El caso es que tendemos no, esto no está agradable, y entonces no lo recibimos y empezamos sí, a resistirnos a esa energía o a guardarla. Esta tristeza, esta pena, la guardo como si guardara una parte de esa persona que se fue, y la energía no está ni para guardarla ni para resistirla. La energía está para entrar al cuerpo, darnos esa energía, darnos ese motor y seguir. Es una energía que fluye. Entonces, el regalo que hay debajo de la enfermedad, debajo de las emociones, debajo de cualquier pensamiento, es energía, y con esa energía creamos realidades. Hay gente que dice, no tengo imaginación, no se me ocurre nada. ¿Por qué? Porque su cerebro está usando toda su energía en tratar de resolver un conflicto del pasado. Esa es la energía, y en pacientes con cáncer sabes que es muy claro, y en el sobrepeso también, en obesidad. Cuando ellos encuentran eso, esa raíz, esa base, esa energía que hay ahí debajo, reinterpretan, por ejemplo, la forma en que veían a su papá, a su mamá, pues eso es un regalo gigantesco. Absolutamente, ¿no? Yo estaba escuchándote, todo lo que hablabas tiene tanto sentido, pero además es tan bonito, o sea, la forma en la que lo hablas y expresas el tema de la energía. Cuando tú encuentras que una persona tiene este tipo de problemas, digamos como la energía que no está fluyendo, energía que está como atascada, por bien causada por algún momento, ¿verdad? Una experiencia, y hay una energía ahí atascada que no está fluyendo. ¿Qué haces? O sea, ¿qué pasa con esa persona? ¿Se usa un psicólogo? De qué manera se ayuda como a mover y a fluir esa energía otra vez? Ok, una de las herramientas que más uso
es el proceso de observar, de ir a la memoria biológica. La mayoría de personas consultan o por algo que lo está limitando su realidad. No puedo pararme en público, no puedo hablar en inglés porque, bueno, o por algo físico. Entonces, si es por algo físico, nos vamos a observar y a escuchar esa memoria que hay en esa parte del cuerpo. Cuando la observamos, ahí está la situación no resuelta, la emoción guardada, la emoción resistida. Ahí están los puntos de vista que generaron esa emoción, lo que concluí a partir de ahí, no merezco, no valgo. Todo esto está allí. Entonces, el cuerpo es la guía. Aquí el experto no soy yo soy una facilitadora. El experto es el cuerpo de la persona. Él nos va mostrando, nos va guiando. Entonces, cuando la persona suelta su mentecita, le dice a la mente, váyase para un ladito, deje de racionalizar y nos permitimos estar ahí en esa memoria y podemos observarlo, podemos colocarle ese microscopio, pues lo que pasa es que ese mensaje fue escuchado. Es como si el cuerpo nos envía información, nos envía mensajes. Entonces, el cuerpo se convierte como en un mensajero. Entonces, cuando escuchamos el mensaje que dice, este miedo, por ejemplo, este miedo no es real. Entonces, cuando escuchamos ese mensaje, cuando no es que no valgas, es de tal forma. Entonces, el mensajero, el mensaje desaparece. Es la forma principalmente en que lo hago, es crear conciencia y conexión con el cuerpo. Como te digo, cuando se requiere una aguja de acupuntura, cuando se requiere esto, también lo hago, pero siempre va acompañado de un proceso donde la persona se lleve algo que sea un trampolín para seguir en su vida. No que sea algo como, oh, me quitaron y ya es como cuando vas a que te reparen el auto, entonces que te cambie, no, aquí no es así, es como, ok, esto es lo que requiero, quizás requiero una terapia neural, un medicamento y además de esto, ¿qué me está mostrando el cuerpo? ¿Qué conciencia voy a crear? ¿Qué voy a cambiar en mi realidad? Excelente, es más como hablando como de, bueno, la conexión con el cuerpo y mucho de intuición, ¿verdad? De escuchar al mismo cuerpo. Es como si como si dejaras al mismo cuerpo sanarse, por lo que me acabas de decir, ¿verdad? Lo escuchas, conectas y entiendes lo que él te va a decir. A mí eso me encanta y soy como, tengo una fe gigante en eso, en conectar con el cuerpo y dejarlo ser. Porque desde que yo empecé a conectar más con mi cuerpo y a escucharlo, eso me ha dado la transformación más grande en mi tema de salud y en el tema de cómo me acerco a la comida, por ejemplo, y a mi nutrición en general, a lo que como, ¿no? Ha cambiado completamente porque también soy mucho de comer intuitivo, que es algo que no sabía, no le había puesto ese nombre, sino que empecé a experimentar cosas. Te voy a contar así rapidito lo que me pasó a mí. Dale. Yo, y ya, y las personas que me escuchan deben estar otra vez esta historia, pero bueno, aquí te voy a contar. Eh, yo pasé por un momento de mi vida donde tuve una depresión muy grande y yo estaba sola aquí en Australia, sola, yo me vine aquí sin amigos, sin familia, mi inglés no era muy bueno y me dio esta depresión y yo me la pasaba encerrada, durmiendo, bueno, literal. Y comiendo mal, muy mal, porque no me dan ganas de cocinar, obviamente, para distraerme me la pasaba saliendo, entonces empecé a tomar mucho, ¿verdad? Varias cosas que fueron como desencadenando. Cuando tomé la decisión de salir de esa situación, dije, ok, esta realidad tiene que terminar, yo no me puedo quedar acá. Una de las primeras cosas que cambié fue mi nutrición, si no la primera. Dije, bueno, hay que empezar a cocinar desde casa y ya no. Y eso me dio una energía que transformó mis pensamientos. O sea, siempre que yo cuento esta historia, hablo a las personas la manera en la que yo salí de ahí y transformé lo que yo era en quien soy hoy y la manera en que me sigo transformando va de la mano de dos cosas.
un trabajo de mente y de emociones, un trabajo constante de entender esa parte de mí y el trabajo físico, ¿verdad? Y el trabajo de la nutrición. Y las dos juntas van generando como este momento. Y cuando pude hacer esa conexión, fue como claridad, cambió mis niveles de energía, cambiaron. Yo soy de las personas que duerme completo, yo me acuesto en la noche, a las 10 de la noche, me duermo en 2 minutos y no me levanto sino hasta las 5 de la mañana, o sea, que no me pasaba, yo solía despertarme mucho, vivía inflamada, como sufría, yo creía, de colon irritable, o eso es lo que me habían dicho a mí los médicos, y me habían dicho, no puedes comer ni brócoli, ni coliflor, ni espinaca, ni, mejor dicho, me quitaron todo lo que podía comer. Entonces yo dije, sí, yo sufro de colon irritable, eso es lo que me pasa. Cuando me hice esta conexión con mi cuerpo, pues resulta que yo no sé para dónde se me fue el colon irritable, porque ahora yo como brócoli, como coliflor y como las lentejas y como todo, pero hay cosas que no como. Por ejemplo, azúcar, yo dejé el azúcar hace mucho, mucho tiempo, hace más de 5 años, todo lo que sea azúcar añadida y alimentos procesados. Y hay algunos otros alimentos que definitivamente mi cuerpo no va bien, como, ¿cómo se llama? Repollo, por ejemplo, ¿verdad? Repollo es algo que definitivamente no puedo comer y ya. Pero es como esa conexión con mi cuerpo me dio una energía diferente y yo sé que tú tienes un acercamiento y una forma de ver la nutrición y los alimentos a través de tu programa de peso cuántico también muy interesante. Cuéntame un poquito cómo ves ese tema de la nutrición y los alimentos y la energía. Ok. Bueno, teniendo en cuenta que somos energía, pues lo que el alimento, lo que el cuerpo requiere es la energía. La energía, una parte viene de los alimentos que la toman del sol, otra parte de la energía viene del entorno. Nuestro cuerpo se nutre de los espacios. Hay espacios que no lo nutren, otros sí. De las personas, de los animales del entorno. Otra parte muy importante es del descanso, como tú decías, ese espacio es un espacio de nutrición para el cuerpo. Hay hormonas que solamente, como la hormona de crecimiento, como la melatonina, que se generan en la noche. Entonces, que el cuerpo requiere nutrirse de ellas en la noche. Y el movimiento. El cuerpo, pensaríamos que el movimiento nos desgasta y sin embargo no es así. El movimiento genera mayor energía. Entonces, peso cuántico se trata de recibir, de que tú encuentres cuál es el aporte energético óptimo para tu cuerpo, que para todos es distinto, para todos es diferente. Entonces empezamos por disminuir lo que está generando un costo energético para el cuerpo. ¿Qué genera un costo energético para el cuerpo? Uno, alimentos procesados. Cuando tenemos alimentos que no le son biológicos al cuerpo, para el cuerpo comerse una lechuga, una carne, pues son componentes que son parecidos de lo que él está estructurado. Pero cuando le damos glutamato, monoel, ciento tanto, para el cuerpo no es familiar, entonces lo que hace el cuerpo es que se lo damos, él trata de eliminarlo, al principio lo logra, pero llega un momento en que es tanto que se empieza a almacenar esto y el cuerpo lo empieza a almacenar, por ejemplo, en la matriz extracelular, en el espacio entre una célula y otra, empieza a guardarlo. Con el tiempo, eso va a generar alergias, intensidades, dolores, eh, dermatitis, migrañas, bueno, hay infinitas posibilidades ahí. Y para el cuerpo tratando de eliminar eso que no le es familiar, pues eso tiene un costo energético. Entonces está yendo la energía ahí. Otro costo energético es si tenemos sobrepeso y mi cuerpo está tratando de desinflamar la rodilla, de mejorar la respiración porque roncamos en la noche, entonces toda la energía se está yendo a resolver esos malestares. Eh, Otro costo energético son los conflictos emocionales, las situaciones que generan estrés y que están ahí en el sistema nervioso, pues el cuerpo está usando la energía para tratar de resolver eso que está allí.
Entonces, todo esto genera un costo de energía y entonces a veces nos alimentamos o a veces queremos hacer un proyecto y no hay la energía para activar el cerebro para crear un proyecto. Entonces, lo que hacemos es disminuir todas que las personas sean conscientes, ¿sabes? El peso cuántico es un espacio no desde la voluntad y desde la mente y tengo que hacer esta dieta y este régimen porque mi cuerpo es un espacio de total amabilidad y de honra por el cuerpo. En peso cuántico las personas aprenden a conectarse con el cuerpo y a recibir los mensajes, a cómo me comunico, porque no es lo mismo, el cuerpo no va a decirte con este lenguaje verbal que es lo que requiere. El cuerpo lo va a decir a través de sus sensaciones, sed, cansancio, a través de la energía que percibe, este lugar está expandido, me siento, la energía se expande o se contrae. Entonces las personas aprenden a saber cuándo para su cuerpo es expansivo, es ligero un alimento y cuándo no lo es. Entonces, el empezar a reconocer eso más allá de la mente, de lo que es bueno, malo, nutritivo, no nutritivo, es qué es lo que tu cuerpo requiere y que requiere hoy, en estos 10 segundos, porque posiblemente ya mañana sean otras cosas. Entonces, no hay nada ni bueno ni malo, es estar en ese espacio de escucha. Yo no les indico, tienes que tomar tantos vasos de agua diario. No, empiezan a escuchar su cuerpo, a comunicar con su cuerpo, y entonces, tengo sed. Entonces, ese es un espacio de, como tú dices, el conectar con el cuerpo, con la alimentación, empieza a generar otras realidades. Porque para quién es el carro, la ropa, las vacaciones para el cuerpo. Y si tú estás en amabilidad y en gratitud con el cuerpo, pues él va a crear más de eso, va a crear más dinero, por ejemplo. Sí, esencial lo que acabas de decir, de aprender a escuchar el cuerpo de esa manera. Una de las, o de los problemas que yo identifiqué, ¿no? Sí, algo que yo identifiqué que me pasaba a mí, por ejemplo, era que yo creía que yo estaba ansiosa. Entonces yo decía cosas como, cuando estoy ansiosa o cuando me siento ansiosa, voy y como. Y soy de las que come y come. Que en algunas ocasiones sí era ansiedad, pero yo después empecé a trabajar esa conexión con mi cuerpo. Y de la manera en que empecé a hacerlo fue, la meditación me ayudó mucho hacía meditaciones de escáner del cuerpo, por ejemplo, a empezar a identificar cada parte de mi cuerpo, a sentirlo, a respirar a través de las partes de mi cuerpo, que es un tipo de meditación, bueno, y empezar a generar esa conexión, pero además a parar. Antes de que yo decía, me siento ansiosa, pero paraba y decía, bueno, sí estoy ansiosa o qué es lo que tengo, y me di cuenta que en la mayoría de casos lo que estaba era aburrida. Entonces, esa es una, verdad, ese es un tipo de conexión que desafortunadamente no aprendemos desde que somos más chiquitos o no hacemos el análisis, pero que es un cambio de juego, cambio de vida cuando uno empieza a hacer ese tipo de análisis y a identificar qué es realmente lo que mi cuerpo está sintiendo. Y entonces esas ganas de comer, digamos que esa energía, esas ganas de comer que yo sentía, lo podría direccionar a estoy aburrida, entonces pongámonos a hacer esto, lo que sea. Y eso completamente cambiaba el impacto. Otra cosa que tú también hablas era el tema de las emociones con el alimento. Y era que yo también identifiqué que a mí la comida me hacía feliz. Es decir, desde que yo era pequeña, los cumpleaños, cada vez que uno hace bien, y yo sé que nos pasa a todos. ¿Con qué se celebra? Ponqué, ¿verdad? Un ponqué, chocolate, dulces, ¿cierto? Y entonces, claro, uno crece y ¿qué es lo que uno quiere cuando se está sintiendo como triste o simplemente cuando quiere celebrar algo, ¿verdad? Es el ponqué de chocolate y yo cambié mi pensamiento por es la comida, es el ponqué, el dulce, lo que me está haciendo feliz y me di cuenta que no era eso, ¿sabes qué era? Eran las personas que estaban ahí.
¿verdad? Era Así. la conexión con mis amigos, todos estaban ahí celebrando este momento feliz y no era la comida, era que yo me estaba riendo con ellos. Entonces eso me dio una capacidad para eso, dejar el azúcar, por ejemplo. Yo dejé de tomar, o sea, yo me tomo un vino de vez en cuando, máximo, pero no lo que solía hacer, por ejemplo, y me di cuenta que era lo que yo disfruto es estar con la persona, ir a la conversación. Entonces, por eso ahora es fácil para mí ir y aunque todo el mundo esté comiendo postre, ¿verdad? El helado, el ponqué, la torta, para mí se volvió algo muy natural decir, no, yo no la necesito, ¿vale? Gracias. Pero es a través de reconocer, mira, estoy conectando más con la persona, con el momento y no con la comida. Eso cambió todo, el approach que tenía hacia la nutrición y a veces las personas me dicen, ay, pero tú te sacrificas mucho, ¿no? Es como tu dieta, tu estilo de vida es un sacrificio y yo, no es un sacrificio, ya no, se fue. Pero qué tan bonito y me parece que esa labor que tú haces a través del peso cuántico, porque si se cambia lo que se siente, las emociones, si se cambia el mindset, después comer mejor para tu cuerpo, porque no se trata ni siquiera del peso, ¿verdad? De tu talla en masa muscular, sino de lo que le estás dando, cómo te estás nutriendo, la energía, pues va a ser mucho más sencillo. Claro que sí, sí, es como lo que tú decías, como cuánto realmente estamos comiendo para llenarnos o para nutrirnos realmente, cuánto estamos comiendo para alimentar nuestras emociones y no nuestro cuerpo, cuánto estamos vistiéndonos para taparnos porque hay que ponerse algo o para celebrar el cuerpo. Entonces, claro, eso cambia totalmente y cuando las personas empiezan a darse cuenta de esto, hay gente que escribe así en su nevera, no estoy, no tengo hambre, estoy aburrido. Ujú. Y con los niños es súper claro, cuando están aburridos, y lo que, y si somos, lo que tú dices, esta es una habilidad que esa conexión con el cuerpo la tenemos en los primeros años de infancia muy clara. El caso es que cuando empieza el procesamiento mental, la lógica y el racionamiento, empezamos a separarnos del cuerpo. Pero los niños, si empezamos a mostrarles de realmente, verdad, ¿quieres más de esto? El niño de una lo coge y dice, no, la verdad no quiero esto, o requiero tal cosa, y las mamás me dicen, pero si el niño le dice a su cuerpo que helado todo el día, que quiere helado, le digo, dale helado todo el día. Y me dicen, de verdad, y le dije, dale helado. Entonces el niño, ¿qué hace? Le das helado todo el día, máximo dará 2 días, al día y medio ya está, mamá, por favor, dame una sopa. Ujú. Y entonces ellos empiezan a reconocer que a veces la mente es la que está eligiendo por el antojo, por la emocionalidad, porque en el lado viene el muñequito, entonces se dan cuenta al hacer esto, caramba, no, eh, puedo escuchar lo que mi cuerpo realmente requiere y cuando escogemos desde ahí los alimentos y todo, las relaciones, el dinero, todo, pues va a ser mucho más expansivo, vamos a crear unas realidades mucho más grandiosas. Entonces, es empezar a ver debajo de, por ejemplo, el tema de la obesidad, hay situaciones inconscientes que hemos visto cuando vamos a la memoria del cuerpo. Resulta que es, por ejemplo, un abuso en la infancia. Y entonces el cuerpo, ¿qué hace? De manera inconsciente, ¿tú qué quieres? No quieres ser nuevamente abusado, no quieres ser atractivo para que fácilmente otras personas te abusen. Entonces lo que hace tu cuerpo es empezar a almacenar grasa para cubrir eso y no ser atractivo. ¿Cuánto nos ha pasado, por ejemplo, también que nos dicen, bueno, usted como es el ejemplo, es el hijo mayor, usted debe ser el ejemplo para sus hermanos, usted debe ser el pilar de esta familia, entonces tú te montas en ese papel, tú eres el que organiza la Navidad, el que hace las celebraciones y que si a alguien le pasa algo, tú le facilitas dinero o lo que sea,
Y entonces este es un conflicto muy común en las mujeres que se llama el conflicto de pilar. Y entonces te vuelves el pilar de tu casa. Y para ser un pilar hay que ser una columna fuerte, gruesa. Entonces, ese tipo de situaciones, esos conflictos no los vemos tan fácilmente porque es inconsciente, son acuerdos y cosas que hicimos de manera inconsciente y que cuando podemos acceder a eso, pues el sobrepeso ya no es, porque puedes reconocer que puedes ser fuerte y poderoso sin que tu cuerpo pese 200 kilos. Entonces, realmente el cuerpo es una posibilidad de evolucionar. Nuestros cuerpos están evolucionando como el universo. Con todo este proceso de COVID, que si tenemos un tiempito lo miraremos, la conciencia que hay debajo de esto. Entonces, el cuerpo está allí para apoyarnos en la medida que nosotros evolucionemos. Si el cuerpo está frenadito, si el cuerpo está con malestares, quizás no está haciendo la potencia y la grandeza que tú eres y el cuerpo te está mostrando, ve, muévete, este trabajo no está siendo chévere. Entonces, realmente es un regalo el cuerpo. Qué importante, qué esencial lo que dices, y aunque yo sé que lo que te decía al principio, aún hoy, bueno, no, ahora ha cambiado mucho, pero digamos que la medicina alternativa, muchas personas de pronto no se atreven a mirar un poquito de qué es lo que se trata, sino que a veces se rechaza muy rápido porque dicen, no, medicina tradicional chin, medicina alternativa, acupuntura, yo no quiero, o sea, no creo, no creo. Y aunque, y por de alguna manera piensan que es algo muy, no sé cómo decirlo, como Como eso muy, te... como esotérico, esa es la palabra, como muy esotérico y muy todo, bueno, entonces no se atreven a mirar un poquito más, pero es en cosas que tienen todo el sentido como lo que acabas de decir, es que el ambiente, las experiencias generan la realidad en todos los sentidos y generan la realidad del cuerpo también, o sea, qué importante es, por ejemplo, lo que acabas de mirar, de ver cómo te estás sintiendo en tu trabajo, es que estás feliz o no, es que hay mucho estrés, es que claramente eso se puede estar generando el malestar que estás sintiendo. Y es que uno lo ve en cosas tan simples como el acné. Esta semana me pasó. Yo nunca sufrí de acné cuando era adolescente, pues me salían unos barritos y ya. Pero este año ha sido un año interesante, ¿no? Con bastante cargado. Y en un nivel personal también ha sido bastante variable, digamos, que yo tenía varios planes y todo eso se ha movido y estoy como muy en el limbo y eso me ha generado estrés. E inmediatamente me empecé a brotar, o sea, me salió acné en el cuello. Y yo lo supe desde ahí. Yo dije, mi dieta no ha cambiado, o sea, lo único que ha cambiado ha sido como yo me estoy acercando, la manera en la que estoy viendo todo este tema de lo que le está pasando a mis planes debido al COVID y todo eso. Y hasta que yo no pueda, lo que hablábamos, dejarlo fluir, este acné no se me va a ir. Así yo siga y me eche la crema y el tratamiento, se me sana y vuelve a salir. Entonces, qué importante es ver todo el conjunto del ser humano, porque el ser humano no es solo los órganos y el cuerpo, sino lo que vive, lo que siente, ¿no? Lo que piensa, es el conjunto de todo. Diana, sí, ¿qué pueden hacer las personas para empezar esa conexión y como reconocer cuando hay como un bloqueo de energía, cuando hay como una situación que está ahí que les está haciendo daño? ¿Qué pueden hacer para mejorar la conexión con el cuerpo? Bueno, primero podemos elegir estar presentes en el cuerpo. Diríamos, ¿cómo así? La mayoría no habitamos el cuerpo, la mayoría estamos en la mente. Cuando nos permitimos estar presentes con el cuerpo, sintiendo el dedo gordo del pie, percibiendo cómo es para mí pasar a hablar en público, percibiendo cómo es para mí estar en esta relación o cuando estoy en un espacio de intimidad, cómo es para mi cuerpo. Entonces, lo primero es estar consciente del cuerpo. Hacemos muchas cosas automáticas. ¿Qué tal si, como dices tú, pausa y estamos ahí en, ok, como este alimento, a qué huele, cómo se siente el bocado a bocado, qué genera en mi cuerpo?
¿De dónde viene este alimento? Uf, tantas manos que pasaron para que estuviera esto aquí. Entonces, esa conciencia del movimiento, cómo es para mí hacer cierto tipo de ejercicios que me pide mi cuerpo. Entonces, uno, estar presentes en el cuerpo. Dos, empezar una comunicación y una relación con el cuerpo. Diría, pero ¿cómo así? Para, si yo soy mi cuerpo. No, realmente no somos nuestro cuerpo. Tú eres un ser infinito que habita en este cuerpo, pero no eres tu cuerpo. Entonces, al ser conscientes de eso, voy a poderme comunicar como si estuviera alguien ahí al frente. Entonces, como ese es un amigo, el cuerpo, yo les digo, y es parte de mi eslogan, no sé cómo ponerlo, es el mejor aliado de tu realidad. Entonces, para poder conectarme con ese ser, con esa entidad, porque el cuerpo es una entidad físico-energética, tengo que empezar con amabilidad. Si de entrada yo voy a crear una relación con alguien y lo primero que voy a hacer es, pero tiene un arete y tiene un tatuaje aquí y quién sabe, y está como se ve, como mal vestido, pues de entrada si empiezo a juzgarlo no va a haber ninguna relación. Entonces, dejemos de juzgar el cuerpo. Cuando te mires al espejo y, pero que esto está gordo, pero que está arruga, pero que está tal, pero que... ¿Y tal si empezamos a estar en ese espacio de amabilidad y de no juicio para poder crear una relación con el cuerpo? Para empezar a crear esa comunicación con el cuerpo, entonces uno, si el cuerpo me está mostrando que tiene sed a través de las sensaciones, entonces yo voy a parar y voy a ir y me voy a tomar un vaso con agua, voy a hacer tal. Si no lo puedo hacer en ese instante porque estoy acabando de hacer una llamada, entonces le digo a mi cuerpo, vamos a hacerlo en 10 minutos. Y en 10 minutos vas y lo haces. Si tienes que hacer un trabajo y tu cuerpo te está diciendo estoy cansado, necesito dormir, y tú tienes que entregar esa tesis para mañana, pues entonces haces un acuerdo con el cuerpo. Cuerpo, ¿cómo podemos tener facilidad? Requiero entregar esto mañana. Y entonces tu cuerpo te va a llegar la imagen de sal al balcón y toma aire durante 10 minutos cada hora, o dame más agua, o hagamos tal cosa. Entonces se vuelve una negociación, no una imposición. Entonces empiezo a comunicarme con esas sensaciones y la siguiente parte para empezar a percibir y a intuir. Primero está el sentir, que es lo que estamos hablando, después viene el percibir y el intuir. El percibir tiene que ver con la energía. Entonces, estar muy conscientes. Si yo llego y hablo con alguien y de entrada, esa persona que está ahí tiene un campo energético que cuando se contacta conmigo se hace así chiquito porque me cuenta toda su tragedia o quiere botarme más o menos toda su basura emocional y yo habitualmente me la como, quizás venga. Hagamos una limpieza aquí también de amigos, de personas y bueno, cada vez que tú cierras, como que empiezas a elegir para ti, pues van a venir personas más contributivas. Entonces, estar ahí en ese espacio de conexión con lo que percibe, con la energía que percibe el cuerpo. ¿Cómo es para mi cuerpo esta manzana? ¿Cómo es para mi cuerpo eso? ¿Lo expande? ¿Es ligero para mi cuerpo? ¿O me lo como y quedo, requiero siesta, o sea, sin energía? Entonces empiezo a crear esa comunicación y otra cosa que es, creo que ya para finalizar esta pregunta, de cómo empezar a crear esa relación, es preguntarle al cuerpo. Entonces, cuando te duele la rodilla, cuando tengas una intensidad, una sensación, cuerpo, ¿qué hay ahí? ¿Cuál es la información que me estás tratando de demostrar? ¿Qué hay aquí? Y entonces ustedes dirían, pero ¿y esto el cuerpo como no puede hablar, entonces cómo hace? Pues la comunicación del cuerpo es igual que la comunicación con el universo. El universo, ¿cómo nos muestra las respuestas? No baja ángeles a darnos la respuesta verbal. Bueno, algunas personas, bueno, es una posibilidad, pero no es lo habitual. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo nos lo muestra a través de lo que llamamos sincronías. Sincrodestino, que dice Chopra.
casualidades, diosidencias, le dicen otros. Y es ese espacio donde tú preguntas, rodilla, ¿qué información hay aquí? Y resulta que, no sé, te llega la imagen o te acuerdas de una situación conflictiva con tu papá, con tu mamá, que está sucediendo y te das cuenta, ah, caramba, esto puede tener que ver con todo esto que está sucediendo en mi familia. Y le preguntas, cuerpo, ¿cómo puedo hacer una contribución? Y entonces el cuerpo a través de estas cosas, casualidades, pues ¿qué va a pasar? Que vas a abrir la página del libro donde dice dolor de rodilla, colocarse un emplastro con ta. Recíbelo. Tú lo estás preguntando, recíbelo. ¿Qué es? Verifícalo, a ver si es para ti. O preciso te llega una tarjeta de alguien, doctor fulanito de tal, y tu amiga te dice, ay, esta persona fue allá y mira que el dolor de rodilla pasó, puso ahí unas cosas. Entonces, cuando le preguntamos al cuerpo, el cuerpo siempre nos muestra la respuesta. Entonces, es un poco cambiar ese clic como si el cuerpo fuese una materia sólida, algo que está ahí. No, no, el cuerpo tiene una conciencia, una sabiduría y una inteligencia propia. O sea, aprovechar eso. Y te cuento que no eres, o sea, solamente tú la que lo dice, ¿no? El tema de escucha tu cuerpo y empieza a sentir cómo responde a los diferentes alimentos. Aquí en el podcast tuvimos la oportunidad de hablar con el neurocientífico, el doctor Stan Roski. Él es un neurocientífico australiano, uno de los mejores que hay. Y él fue de hecho el que inventó no sé si has visto como los mandalás para colorear. Él hizo la conexión entre el mindfulness y colorear figuras que fueran pues como geométricamente repetitivas, como por ejemplo un mandalá. Entonces él creó esta técnica. Y también aparte tuvimos la posibilidad de hablar con el doctor Suhas Kashisargar. Él es el director de la clínica de Ayurveda en California y los vemos aquí en el podcast. Los dos por aparte, ¿no? Los dos no se conocen. Y podcasts diferentes. En uno estábamos hablando de Ayurveda, en el otro estábamos hablando de mindfulness. Y los dos por aparte me enseñaron esta técnica para el tema de la alimentación. Me decían, cuando acabes de comer, entonces unos 10 minutos después, escucha a tu cuerpo de esta manera y haciendo como una meditación. Entonces, para saber cómo recibió tu cuerpo esa comida, ¿verdad? Acabas de comer y después de eso era meditar, bien con las manos aquí en el corazón o con las manos aquí alrededor de la muñeca, así con los dedos en la muñeca, para escuchar las pulsaciones. ¿Sí? Entonces ellos decían, claro, después de comer las pulsaciones suben porque tu cuerpo está haciendo todo el sistema, pues está haciendo todo el sistema de digestión de la comida, entonces pues las pulsaciones van a subir. Pero fíjate cómo cambian las pulsaciones cuando tú estás haciendo la digestión de una comida no procesada o de alimentos que vienen de la tierra a cuando estás haciendo la digestión de una gaseosa o de otro tipo de comida, ¿verdad? Aprende a escuchar las pulsaciones. Y no solo así, sino alimentos que de pronto tu cuerpo no recibe, como el repollo para mí, ¿verdad? Entonces escúchalo. Entonces fue algo que yo empecé a practicar y al principio yo, bueno, esto se siente igual, no sé de qué me están hablando, pero fíjate que después de unos 4 meses que es que estaba haciendo esto, después de cada almuerzo, sentía la diferencia, ¿no? Y era algo que yo podía sentir cómo mi cuerpo respondía y después de eso empecé a sentir cambios en la temperatura de mi cuerpo, además, ¿no? Con diferentes alimentos. Entonces me llevó a una conexión mucho más grande con mi cuerpo, pero siento que hay que darle la oportunidad a la estrategia, ¿no? Puede que no, puede que como nunca lo habíamos hecho, de pronto la primera semana, todo nos parece igual, no podemos identificarlo, pero poco a poco llegamos a una conexión más profunda con el cuerpo. Entonces, esto es pues para decirte que no eres la única que habla de estas cosas, obviamente. Esto desde neurocientíficos hasta doctores especialistas en Ayurveda, o sea, esto es real, es ver cómo tu cuerpo se siente con diferentes alimentos y que es diferente para cada persona. O sea, no es todos nos vamos a sentir igual con lo mismo, no, varía. Um, Diana, yo estoy aquí súper emocionada con esta conversación. Yo sí, sí. Am, pero muy interesante. Pero antes
de que terminemos el episodio de hoy, quisiera preguntarte, porque algunos de los, digamos, prejuicios que se tiene con la medicina alternativa o la medicina holística, es que de pronto deja de lado la medicina tradicional, ¿verdad? Entonces quiero preguntarte directamente, ¿cómo es el acercamiento cuando una persona tiene, por ejemplo, hablábamos de una persona sufriendo de cáncer, digamos? ¿Cómo es el acercamiento en ese tema? ¿Qué se hace? ¿Se sigue la medicina tradicional en todo caso? Es decir, si hay que ir a quimioterapia, se va a quimioterapia, si hay que hacer terapia de radiación, o se trata solo por el tema más alternativo, como mirar adentro del cuerpo. ¿Cuál es el acercamiento? Bueno, el acercamiento en mi caso, es desde el espacio de la elección del paciente. O sea, lo que prima es lo que el paciente elige. Entonces, tengo personas que tienen su medicamento psiquiátrico, por ejemplo. Entonces, claro, son medicamentos que no puedes llegar y quitar de una vez. Y eso por un lado. Y dos, pues hay un respeto también al proceso del otro médico. Incluso cuando vienen con medicamentos homeopáticos de otro médico, de un médico energético, yo no los muevo, no digo, bueno, tienes que bajar esto, no. Lo que hago es, en caso, por ejemplo, que requiera contactar con el otro médico, mira, sugiero esto, ¿crees que es posible bajarle esto como tú lo veas? Está bien para mí. Eh, por ese espacio, digamos, de respeto a lo que el otro tiene pensado, ¿no? Lo que él visualizó de cómo va a ser el proceso de la persona. Hay personas, por ejemplo, en oncología que llevan su quimioterapia, llevan todos sus procesos y lo que hacemos es complementar para que esa quimio, su cuerpo tenga la posibilidad de eliminar toxinas más fácilmente, donde su mente, donde sus emociones estén alineados, porque si tú le puedes hacer toda la quimio que quieras, pero si la persona elige no estar o la persona elige mantenerse en emociones que lo están limitando, la quimio va a ser más difícil. Entonces, es ese proceso de estar ahí acompañándonos. Yo creo que parte de lo que el COVID nos está mostrando es, dejemos de juzgar a los otros, a otro tipo de creencias, de verdades, de puntos de vista. Bajemos las barreras, estamos montados todos en el mismo barco, entonces, ¿qué contribución es este y esta persona? Si para la persona es una contribución ir a donde su pastor, a que le haga, elige, ve, hazlo. Entonces, escucha el saber qué es lo que para ti va a crear bienestar. Y nosotros como médicos, pues es ese espacio de lo que la persona elija también está bien. Y de los medicamentos que ellos, pues a veces la gente, por ejemplo, si con los analgésicos, dice, me tomaba, no sé, 3 acetaminofén, ahora como ya no me duele, ya tomo 2. Es el mismo paciente el que hace eso. Excelente, sí, eso es como importante, pues la aclaración que hace realmente, ¿no? No es cancelar el uno, e irme solo por el lado de la medicina alternativa, sino más bien, como dijiste al principio, es un proceso de una medicina complementaria. Diana, si las personas quieren saber más de ti, si te quieren contactar, si están súper interesadas en lo del peso cuántico, en dónde te pueden encontrar? Entonces, por Instagram, doctora Rayita al piso Diana, ahí está bastante información de peso cuántico. En la página web es doctoradiana.com.co. Por Facebook, que hacemos live todos los jueves a las 5 de la tarde, donde hacemos procesos energéticos que se llaman fortalecimientos. Ahí reciben ya un proceso los que se conectan. Estoy doctora.diana Montaña. ¿Qué más? Ahí por la página, bueno, el teléfono 312-357-3099. Sin embargo, ahí en la página
doctoradiana.com.co están todos los datos, Diana Montaña en el canal de YouTube y bueno. Bueno, estás en todas partes. Igual nosotros vamos a dejar los links para que te puedan encontrar. Diana, ¿hay algo más, antes de que te vayas, que quisieras decirnos? ¿Algo más que quisieras compartir? Algo que tú digas, bueno, las personas necesitan saber esto, al menos para darles una mirada. Bueno, es que hay tantas cosas que decir. ¿Verdad? Que yo siento que necesitamos otro podcast. Yo digo, Yo tantos creo temas que a hablar con Diana. bueno, pero vamos a llevarnos uno. Eh, Tu cuerpo, que es energía, percibe lo que está pasando en el inconsciente colectivo. Si en el inconsciente colectivo hay miedo, tu cuerpo percibe esa información de miedo. A veces crees que ese miedo es tuyo, que eso es, y quizás es solamente que estás percibiendo el miedo. Entonces, cuando percibas esa sensación que por estos días está sucediendo, esa miedo, esa angustia, primero pregúntate si ese miedo es tuyo o es del entorno. Y si te va a llegar la respuesta de si es tuyo o es del entorno, si es tuyo, pues tu cuerpo te va a decir si es mío a través de la pulsación, a través de una sensación, de una expansión, de una ligereza. Si no es tuyo, vas a sentir pesado o algo, a una percepción, un vacío en el estómago, algo desagradable en el cuerpo. Entonces lo que puedes hacer es devolverlo. Devuelvo esta energía a su origen. Y así, entre todos, vamos a hacer que esa energía, que es una ilusión y que la estamos haciendo tan sólida, tan grande, tan relevante, cuando la devolvemos al origen, a esa energía origen, la disipamos y simplemente es una energía que fluye, entra y sale. Entonces, bueno, ¿Cómo haces sería cómo haces ese proceso de devolverlo al origen? así, así. Cuando tú percibes el miedo, por ejemplo, acabas de ver noticias o te acaban de contar de alguien que falleció, entonces ese miedo no es tuyo, es una energía que hay en el inconsciente, en esta otra persona. Entonces tú detectas que eso no es tuyo y entonces dices, esta energía la devuelvo al origen. La devuelvo al origen, así de simple. Si tú quieres visualizar que son como chispitas que vuelven al origen, hazlo, como para ti esté bien. Solamente con ser conscientes de que es una información que estamos percibiendo, eh, eso nos permite que esa energía siga fluyendo y no la tomamos, no nos adueñamos y metemos ese miedo en el cuerpo que después se puede generar algún malestar. Entonces, hacemos este proceso, simplemente devuelvo esta energía a su origen y de pasada, cuando lo hacemos, facilitamos que el inconsciente colectivo vaya soltando ese miedo. Excelente. Así, verifíquenlo, no me crean, por favor. A veces es como, ay, pero eso así de fácil. Por favor, no me crean. Cuando sientan el miedo, pregunten si es de ustedes y o si es de alguien más. Si es de alguien más, devuelvo esta energía a su origen y perciban la diferencia. Es tan importante, y especialmente ahorita, pues con todo el tema del COVID, que sí es verdad que todos estamos sintiendo esa energía de miedo y un poco de ansiedad. Bueno, Diana, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta llamada. Me encantó tenerte aquí. Espero que se repita, que volvamos a hablar de tantos otros temas. De pronto podemos ir en profundidad en algunos temas en específicos. Eso me encantaría. Y bueno, mil gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos están, que nos van a escuchar también en el futuro. Te envío a ti y a todos un abrazo energético y bueno, Nos vemos muchas pronto. gracias. Claro que sí estaremos aquí pronto. Gracias.